Y bueno, ya desaceleramos. Vamos a ver ahorita en alguna parte si paramos. Tuvimos un poco menos de 15 minutos. A ver si aquellos monitores se completaron. ¿Qué pasó después que se completaron? Hay 0 DTCs, 0 códigos pendientes. Saludos muchachos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y continuamos en este estudio del uso del escáner. Recuerden lo que siempre digo, perdónenme lo repetitivo del asunto, pero es que el escáner lo que está haciendo simplemente es comunicándose con las diversas computadoras para evaluar qué registros ellas tienen que les puedan informar a él y luego informárnoslas a nosotros. Así que lo que siempre insisto y lo que siempre digo es que estamos estudiando cómo usar la herramienta del escáner, pero también estamos estudiando cómo funciona el sistema. Por allí, en clases anteriores hablábamos acerca de los monitores, simplemente los mencionábamos. El día de hoy quiero que continuemos dando otro paso en la parte de monitores. Hemos hablado acerca de estos monitores en clases anteriores, que son software, programas que tiene la computadora para evaluar continuamente o de forma discontinua, dependiendo, cuando se cumplan ciertas condiciones, evaluar ciertos sistemas dentro del mismo sistema del motor. Podríamos llamarle ciertos subsistemas, ¿ok? El sistema, por ejemplo, de los ajustes de combustible o el sistema de combustible como tal, el sistema de encendido, ¿ok? Para detectar si hay pérdidas de encendido en alguno de los cilindros, etcétera, etcétera. El sistema de circulación o el sistema EVAP, sistema de purga del canister, ¿ok? De esos gases, esos vapores que se acumulan en el tanque de combustible, etcétera. Hay muchos monitores dependiendo del vehículo, del año, del modelo, de la marca, de la procedencia del vehículo, etcétera, va a estar dotado con más o con menos monitores. Lo cierto del caso es que la idea que siempre tenemos no es que aprendamos los monitores de este Mercedes-Benz. No. Sino que aprendamos los monitores a nivel general para que en las diversas marcas, en los diversos modelos, nosotros podamos saber de qué se trata y cómo podemos diagnosticar, o sea, lograr mirar fallas o evaluar que todo esté bien. No necesariamente cuando nosotros estamos evaluando un vehículo vamos a conseguirnos una falla. Hay ocasiones que simplemente queremos evaluar un vehículo para confirmar que esté funcionando bien. Y esta parte de los monitores es elemental para ello. Vamos a hablar acerca de ello y una de las condiciones, vamos a colocarlo así, miren, una de las condiciones más repetitivas por las cuales los vehículos no pasan las revisiones técnico-mecánicas, las revisiones técnicas es cuando nosotros los llevamos al chequeo, dependiendo del país donde estemos, es que los monitores no estén completados, ¿ok? No necesariamente tienen que estar completados todos los monitores. Hay países donde si hay un monitor que no está completado, igual pasa la revisión. Pero lo cierto del caso es que es una de las mayores fallas, las mayores causas por las cuales los vehículos no pasan la inspección anticontaminación, ¿ok? Entonces, muchas veces nosotros tenemos que los monitores no están completados, sin embargo, no hay fallas en los vehículos. Ok, entonces entremos en ese contexto. No necesariamente porque un monitor no esté completado quiere decir que el vehículo tiene una falla, sino que existe la posibilidad de que no se hayan completado los ciclos de manejo correspondientes o el ciclo de manejo para ese monitor. ¿Qué es un ciclo de manejo? Un ciclo de manejo son las condiciones que yo debo brindarle al vehículo para que la computadora pueda efectuar la prueba en cierto sistema. Ese es un ciclo de manejo. O sea, un ciclo de manejo varía dependiendo del monitor que yo quiera correr. No es igual, por ejemplo, el ciclo de manejo que yo voy a aplicar para que corra el monitor del sistema evaporativo que las condiciones que se tienen que dar como ciclo de manejo para que corra el monitor del catalizador. ¿Ok? Hay condiciones de temperatura diferentes, hay condiciones de temperatura de líquido refrigerante, temperatura ambiente, temperatura del nivel temperatura no, el nivel, la marca del nivel
de llenado del tanque de gasolina o del combustible en cuestión, etcétera, etcétera. Entonces, hay ciertas condiciones que yo debo cumplir para que corran ciertos monitores y a eso le llamamos ciclos de manejo. Yo puedo completar un ciclo de manejo para un monitor, pero no necesariamente ese ciclo de manejo va a ser igual para otro monitor. Dependiendo de las condiciones, como le digo, de diversas condiciones. Velocidad, temperatura, nivel de combustible, aceleración, desaceleración, tiempo desde que comencé a echar a andar al vehículo, enfriamiento, diversas componentes o diversos elementos que tenemos que tener en contexto nosotros para poder cubrir o cumplir con estos ciclos. Ahora, muchachos, fíjense, esos ciclos de manejo varían no solo de monitor en monitor, ¿ok? No solo varían de monitor en monitor. Estamos en el contexto de que cada monitor evalúa un sistema, ¿cierto? Entonces, esas condiciones de temperatura, velocidad, etcétera, no solo varían de monitor a monitor, sino que varía también de marca en marca. ¿Ok? Puede variar de Mercedes-Benz a BMW, a Chevrolet, a Ford, ¿ok? A Volkswagen. Cada fabricante tiene sus especificaciones. Ahora, ¿qué es lo interesante acá o qué es lo que queremos nosotros hacer? La información técnica de los vehículos nos ayudan a nosotros a poder entender o saber, tener una guía de cuáles son las condiciones que yo debo darle al vehículo, ¿ok? Para que se corran los monitores. Pero no siempre tenemos acceso a esa información. Tenemos muchos vehículos, muchachos. Hay ocasiones, siempre les digo, igual que los diagramas. ¿Qué es lo mejor? Tener los diagramas eléctricos para poder ir a verificar algún punto. Pero ¿y si no los tenemos, qué hacemos? Esa es la idea. ¿Nos quedamos varados? No podemos quedarnos varados. Necesitamos entender las generalidades para ver si con lo que nosotros podemos entender, aunque no tengamos toda la información técnica, que es lo ideal, lógicamente, podamos entender el sistema para poder hacer pruebas de forma general. Y eso es lo que queremos hacer el día de hoy en esta clase. Una de las cosas principales, y esta ha sido una larga introducción, pero ha sido una introducción de la clase como tal. Así que quiero que presten muchísima atención a cada uno de los puntos que yo les estoy diciendo teóricamente, porque es lo que va a causar que ustedes se empapen de esto para entender qué es lo que el escáner les está diciendo al respecto de los monitores. Entonces, muchachos, muchas personas cometen el error de borrar antes de llevar el vehículo a revisión. Dicen, bueno, yo voy a pasarle el escáner. Antes en los vehículos antiguos agarraban y decían, vamos a quitar un borne de la batería y lo volvemos a poner, etcétera. Lo cierto del caso es que lo que esas cosas hacen en vehículos antiguos y en vehículos modernos con el escáner, borrar códigos de error, etcétera, aunque no hayan códigos, borrar por si acaso, lo que hacen es restablecer de nuevo los monitores. Entonces, así no hay un código de error, cuando yo le doy borrar a códigos de error, lo que va a suceder es que todas esas pruebas van a quedar otra vez en cero y van a tener que establecerse de nuevo las condiciones para poder correr esos monitores. ¿Ok? Entonces, vamos a ir poco a poco explicando todas estas cosas conforme vamos dando esta vuelta pequeña que vamos a dar, a ver cuántos monitores pueden completarse dependiendo de lo que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es colocar el switch en posición on, lógicamente. Solo en posición on. Recuerden que el testigo de check engine esté encendido, no importa que no se vea. Solo en posición on el vehículo sin echarlo a andar. ¿Ok? Vamos a colocar primero eso así para mirar los monitores que han pasado, los monitores que actualmente están en este vehículo, cuáles están ejecutados, cuáles no y cuáles no aplican. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este caso yo me voy a ir a esta tecla. Yo creo que aquí puedes ir ajustando allí conforme a la pantalla. Voy a ir hablando igual mientras que tú vas ajustando, no pasa nada. Bueno, perfecto. Mira, voy a aplicar esta tecla para ver la condición de los monitores. Y ahí está haciendo un escaneo. En este caso, este escáner es esta tecla. En los escáneres convencionales, en otros escáneres, lo que sucede es que ustedes van a irse a motor y ahí van a test de monitores. ¿Ok? Ya eso lo podemos mirar en otras clases, no hay problema. Lo cierto del caso es que en la parte donde ustedes tengan
los monitores en sus respectivos escáneres a esa parte van a ir para hacer, si quieren hacer una práctica como la que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, los monitores, los diversos monitores, por lo menos en este caso tenemos 10 monitores bases en OBD2. Aquí tenemos 10, ¿ok? Se están sumando cada vez más monitores para cada uno de los sistemas, pero bueno, no hay problema. Aquí se nos fue un poco el teléfono para arriba y ahí vamos. Ok, perfecto. Fíjense, muchachos. Lo cierto del caso es que tenemos estos 10 monitores, se los mencionamos en clases anteriores. Tenemos el monitor de fallas de encendido, monitor de componentes comprensivos, me salté el monitor de ajustes de combustible o combustible, monitor del catalizador, calentador del catalizador, monitor de EVAP, de monitor de aire secundario, monitor de sensor de oxígeno, monitor de calentador de sensor de oxígeno y monitor de la válvula EGR. Lo dije rápido. Yo sé que ustedes están acostumbrados a que yo siempre me detenga en cada una de las cosas, pero vamos a irnos deteniendo conforme vaya avanzando la clase, ¿ok? Y conforme vayan avanzando las clases que nos van a tomar esto de los monitores. Es necesario que nos empapemos bien de esto. Si hay que hacer clases de más, las hacemos, no hay problema. El detalle es que no sea de menos, sino de más, ¿ok? Ese es siempre nuestro objetivo. Fíjense, muchachos, los monitores que en este caso están de color azul, ¿ok? Está bien así, por ahora. Los monitores que están, cuando hablo así, que ustedes dicen, ¿a quién le está hablando? Enfoca allí, enfoca aquí, es a Juliagnis, nuestra asistente, nuestra amiga camarógrafo, entre otras cosas, que es la que nos está ayudando a grabar, a enfocar, etcétera, etcétera. Así que después se las presento. Bueno, lo cierto del caso es que las partes que ustedes tienen en azul, en esta parte de aquí, son los monitores que están soportados por este vehículo. O sea, los monitores que el vehículo tiene en sí, ¿ok? Los monitores que ustedes ven en gris, espero que se vea el gris, creo que sí se ve. Los monitores que ustedes ven en gris son los monitores que este vehículo no soporta. Ahora, no quiere decir que sean sistemas que el vehículo no tiene, sino son sistemas que el vehículo no los monitorea, ¿cierto? Por ejemplo, este vehículo tiene EVAP, pero no lo monitorea. A pesar de que tiene EVAP, no lo monitorea, ¿ok? Entonces, este vehículo, en el caso de este vehículo también tiene EGR, pero tampoco lo monitorea. Lo tiene, pero no lo monitorea. Perfecto. Entonces, ¿a qué le vamos a prestar nosotros atención? ¿A los que estén en gris? No. ¿Por qué? Porque nadie nos va a decir en las revisiones, nadie nos va a decir, mira, no pasa la revisión técnica, anticontaminación, antiemisiones, porque no tiene estos monitores. No, nadie nos los va a decir en ese sentido. Lógicamente que los vehículos deben cumplir con la norma OBD2 y deben tener ciertos monitores para poder cumplir con esa norma, pero ya eso es cuestión de los fabricantes. En el caso de este vehículo, porque estos 3 monitores no los contenga, no nos va a decir que no va a pasar las pruebas o los testeos, producto de que estos monitores simplemente el vehículo no los tiene soportados. Ahora, los monitores azules, los que están en azul, son los monitores que sí incluye el vehículo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tenemos el de misfire o de falla de encendido, el del sistema de combustibles, monitor de componentes comprensivos, el del catalizador, calentador del sensor de oxígeno y monitoreo del sistema de inyección de aire secundario, ¿ok? Entonces, de esos monitores o de esos monitores que sí soporta, hay 1, 2, 3, 4 y 5 de ellos que están completados. Esos monitores están completados y los que aparecen con una X en este caso son monitores que están incompletos. Perfecto. Monitores incompletos. Entonces, por estos sí ponen problemas, ¿ok? En la parte de la revisión. Ahora, no solo estamos queriendo revisar el vehículo, sino también diagnosticar. Garvin, ¿cómo diagnostico? ¿Los monitores no son solo para pasar las revisiones? Pues no. Pues no. ¿Qué pasa? Una vez que los monitores se completan, yo puedo estar seguro de si hay presente un código de error o no hay un código de error. Escuchen bien esto, muchachos, por favor. Muchísima atención acá.
Si yo tengo mi vehículo o el vehículo de un cliente y veo que hay unos monitores que no están completados y yo voy a entregar el vehículo, ¿ok? Y digo, bueno, hay 0 códigos de error, ya yo hice una sincronización, cambié bujía o hice algún mantenimiento en el vehículo. Después que hice ese mantenimiento, yo miré códigos de error, ¿ok? Y vi que habían 0 códigos de error. Entonces yo puedo ir y entregar el vehículo al cliente y no pasa nada. Ahora, ¿qué sucede si alguno de los monitores no están completados? Yo tengo que decirle al cliente que yo en el momento tengo 0 códigos de error, pero que hay ciertos monitores que no están completados. Por lo tanto, yo no puedo asegurar que luego de que se completen no vayan a haber problemas. ¿Ok? Entonces, eso lo tienen que hacer antes y después de recibir un vehículo para repararlo o de diagnosticar un vehículo. Ver el estado de los monitores. Porque hasta que no se complete el monitor del catalizador, yo no puedo tener códigos referentes al catalizador. ¿Ok? Hay ocasiones donde a pesar de que hay un código se completa el monitor y queda el código, y hay ocasiones donde el monitor no se completa y queda el código. ¿Ok? Pero yo con esto me evito problemas porque yo digo, ok, el vehículo está funcionando bien. Recuerden, muchachos, hay ocasiones donde nosotros podemos tener una luz de check engine encendida, que es lo que el cliente ve o es lo que yo veo como usuario y me alarma. Yo puedo tener una luz de check engine encendida y no hay ningún síntoma. Ningún síntoma. ¿Qué quiere decir que no hay ningún síntoma? Que el vehículo no pierde potencia, que el vehículo anda bien, solo tiene una luz de check engine encendida o un testigo encendido en el tablero. ¿Ok? Ahora, ese testigo puede referirse simplemente a que el catalizador, por ejemplo, está deficiente. Si yo tengo un catalizador que está deficiente, una vez que este monitor se complete, yo no voy a tener un síntoma como tal. Así que eso me puede engañar y puedo decir, listo, ya reparé el carro. Quiere decir que al cliente no se le va a presentar problema porque el vehículo, aparte de que no tiene códigos de error, se siente bien. Ya yo le hice un ciclo de manejo y se siente bien. No, no pueden asegurar nunca eso si no van a los monitores primero. Entonces aquí estamos entrando en otro nivel de diagnóstico, que es lo que queremos lograr. Nosotros no somos unos diagnosticadores que simplemente nos vamos Nosotros no somos unos diagnosticadores que nos vamos simplemente a mirar códigos de error y si no hay códigos de error, listo, ya está bien el carro. Miren, hay dos cosas principales. Miren, una, códigos de error y síntomas. Si el vehículo no tiene ni códigos de error ni síntomas, ¿qué hacen los técnicos promedios? Agarran y entregan el carro. Listo, llévese su carro que eso está perfecto. ¿Cómo sabemos si está perfecto? Ah, es que no tiene códigos de error. No hay una luz de check engine encendida. No hay códigos de error, ni siquiera códigos de error pendientes que no encienden la luz de check engine. Y no hay códigos de error duros que son los que encienden la luz de check engine. No hay códigos de error. Y aparte, no hay síntomas. Por lo tanto, el carro está listo, no hay problema. No tengo ningún riesgo de que el cliente se vaya de viaje y me llame a las 2 de la mañana, se prendió un testigo del check engine. O yo mismo, si no es el cliente, sino que soy yo el que voy a hacer un viaje, etcétera, voy a hacer una revisión, etcétera, y quiero estar 100% seguro. Nosotros no somos diagnosticadores. Lo que estamos formando en ustedes no son diagnosticadores que se basen en que hay una luz de check engine, que hay un síntoma, no. Para decir, listo, el carro tiene buena potencia, no hay códigos de error, entonces vamos a entregar el carro. No, no es solo eso. Ahora, a partir de esta clase, ustedes van a tener que mirar los monitores y hacerse responsables de cada uno de estos puntos. Y decir, si los monitores no están completados, yo no puedo asegurar que no hay falla. Yo primero tengo que hacer que se completen los monitores o alertar al cliente. Porque hay monitores que, dependiendo de las condiciones, podrían tardarse hasta días en completarse. Perdonen que se cayó allí eso. ¿Por qué se está cayendo? Creo que porque está tropezando aquí, ¿cierto? Sí. Ok, perfecto. Entonces, fíjense, yo puedo decir, oye, el vehículo no tiene ningún síntoma, yo he visto datos en vivo, veo cómo está el sensor de oxígeno 1, veo cómo está el sensor de oxígeno 2, puedo predecir que el catalizador está funcionando bien.
Sin embargo, no se han dado todas las condiciones para que el monitor corra. Por lo tanto, alertar a la persona o alertarse nosotros mismos, creo que es porque cuando tropiezas aquí, ok. Entonces, alertar a las personas de decir, oye, mira, todas las condiciones están dadas, vamos, puedes llevarte el vehículo en caso de que tenga que hacer un viaje, etcétera, etcétera. Todo está funcionando bien, no te va a dejar botado el vehículo. Sin embargo, necesitamos que se cumpla la condición del catalizador. Lo ideal es que nosotros mismos lo hagamos correr todos los monitores, pero hay ocasiones donde no se puede porque la persona necesita hacer un viaje, porque la persona necesita llevarse el vehículo. No pasa nada, el detalle es alertar, ¿ok? Alertar eso para que después no diga que no se lo advertimos. Puede ser que todo esté funcionando bien, sin embargo, hay que hacerlo. Ok, perfecto. Entonces, muchachos, aquí tenemos que estos monitores no están ejecutados. Ahora fíjense, vamos a leer entonces nosotros unos datos interesantes. No están completados estos monitores. Ahora, si nosotros tenemos el vehículo, apenas estamos haciendo un escaneo, nosotros no vamos a saber cuánto tiempo tienen estos monitores sin completarse, ni cuántos kilómetros recorridos. Pero hay un dato, ¿ok? Vamos a irnos a un escáner, a escanear, pues es lo que quiero decir. Hay un dato que nos va a servir de mucho, ¿verdad? Para saber cuánto tiempo tienen esos monitores sin completarse. Vamos entonces a irnos aquí. Espero que se estén recordando de esos datos en su mente, porque lo hemos visto en clases anteriores. Nos vamos a ir a datos en vivo, ¿ok? Datos en vivo. Bueno, obviamente, recuerden, una de las cosas principales es mirar códigos de error, ¿cierto? Códigos de error grabados, no hay, ¿ok? Códigos de error pendientes, no hay tampoco, ¿ok? Entonces, leer códigos de error para saber si hay algún problema. No vayan a borrar, recuerden, todavía no vayan a borrar. Vamos a irnos a datos en vivo y vamos a esperar que carguen los PID, los PID, que son obviamente los valores que para este vehículo son soportados por OBD2. ¿Lo recuerdan? Bueno, valores de datos que están soportados en OBD2 para este vehículo. Entonces, visualización de datos. Vamos a irnos a la lista de datos entera. Recuerdan que teníamos aquí, por ejemplo, este es el conteo o los números de códigos de error que tiene, 0, ¿cierto? Nos vamos, ya ustedes conocen esta terminología, el sistema o el estado del sistema de combustible, ¿lo recuerdan? Bueno, perfecto. Ajustes de combustible, MAF, BSS, MAF, está en 0 el MAF, ¿cierto? Estamos con el vehículo sin estar echado a andar, TP, etcétera. Vamos a seguir. Aquí tenemos los datos. Aquí tenemos, por ejemplo, cuánto tiempo está echado a andar el motor desde la última vez. En este caso es 0, en 0 segundos porque no hemos dado arranque, solo lo tenemos en on. ¿Ok? Cuánto tiempo o la distancia recorrida con la luz check engine encendida. Eso es otro dato interesante. ¿Ok? Si el vehículo viene con check engine, es importante saber cuántos kilómetros, desde hace cuántos kilómetros está la falla. Así podemos tener un dato relevante. ¿Y desde hace cuánto tiempo se presentó esa luz del check engine? No un código de error, sino la luz de check engine, un código duro. ¿Desde hace cuántos kilómetros? ¿Ok? Eso es súper importante para el contexto de lo que estamos hablando en este momento. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos dos valores interesantes. Fíjense este valor. Sí, aquí lo tenemos. Que es la distancia recorrida, la distancia desde que fueron los errores borrados. Entonces, si yo voy a comprar un vehículo, ¿ok? Si yo voy a comprar un vehículo o si yo voy a diagnosticar un vehículo por primera vez, yo puedo saber hace cuántos kilómetros le borraron códigos de error. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, que le borraron códigos de error hace 5, 10, 20, 50, 100 kilómetros, yo digo, oye, ¿y por qué le borraste códigos de error hace 100 kilómetros? ¿Me explico? ¿Por qué? ¿Qué falla tenía el carro? No, el carro nunca ha tenido falla. Y ustedes podemos ver aquí que puede ser una falsedad lo que nos estén diciendo. ¿Por qué? Bueno, por lo menos en este caso tenemos 1.353 kilómetros desde que se borraron códigos de error. ¿Ok? Para un vehículo convencional es poco kilometraje. ¿Sí me explico?
para un vehículo convencional. Para este vehículo no, porque este es mi vehículo que generalmente hago pruebas, estoy borrando, colocando, etcétera, etcétera. Y por ese motivo es normal que pueda tener esa cantidad, pero lo normal es que sean muchos más que estos kilómetros las veces que se borraron la distancia que se borraron los códigos de error. ¿Ok? Número de avisos desde que los errores fueron borrados. ¿Ok? El número de veces que se ha encendido desde que borraron códigos de error, 84. ¿Ok? Eso es lo que dice esto. ¿Hace cuántos encendidos le borraron códigos de error? Entonces son cosas relevantes e importantes que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Ok? Fíjense, aquí tenemos que en este caso, vamos a irnos para acá. Sí, distancia desde que se encendió el motor. Aquí tenemos distancia recorrida con la luz media encendida y son los 4 valores que tenemos para mirar este tipo de cosas. Distancia de que los errores fueron borrados. Más que todo estos 3 últimos que les mencioné. La parte del encendido o cuánto tiempo tenemos encendido el vehículo nos va a servir es para nosotros poder saber cuánto tiempo tiene echado a andar el vehículo en el momento para poder poner las condiciones adecuadas. Este valor que está aquí nos va a servir para eso, para ver cuáles son las condiciones adecuadas, cuánto tiempo tarda el vehículo en calentar, etcétera, etcétera, entre otras cosas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo bastante interesante. Vamos a propósito, aunque no tiene códigos de error, creo que lo hicimos también la vez pasada. Fíjense, hay más de 1000 kilómetros recorridos, 1300 y algo de kilómetros. Y aún así, no se han completado todos los monitores. ¿Están viendo? Entonces cualquiera podría decir, ¿cuándo entonces se completan? Bueno, lógicamente, producto de que en mi caso, esos 1000 y pico de kilómetros no han podido tener esas condiciones. Hay algunas de ellas, por lo menos una de las que sé que no he cumplido, es la condición de velocidad. ¿Ok? Tener el vehículo en más de 85 kilómetros por hora por alrededor de 5 minutos, 10 minutos. Eso no lo he hecho en esos 1000 y algo de kilómetros porque solo he estado aquí dentro de la ciudad. ¿Ok? Y la velocidad permitida promedio aquí son 50 kilómetros por hora. Entonces, como no he hecho eso, no se han corrido los otros monitores. Ahora vamos a tratar de hacerlo lo más que podamos, por lo menos por esta clase, a ver cuántos monitores se pueden correr desde que iniciamos esta prueba. Primero vamos a borrar códigos de error. Ok, vamos a borrarlos. Perfecto. Ahí está enfocado. Vamos a darle borrar. Sí. Garby, ¿para qué borras códigos de error si no hay códigos de error? ¿Qué va a suceder al borrar códigos de error? Que voy a tener yo monitores que van a estar incompletos. Entonces, monitor misfire de combustible y componentes compresivos están ok, son monitores continuos. El monitor de catalizador está incompleto, estaba ya incompleto. Calentador del catalizador no aplica, el de VAP no aplica. El monitor de aire secundario, recuerdan que estaba completo con un ganchito, ahora dice incompleto. El del sensor de oxígeno está incompleto, también estaba incompleto. El del calentador del sensor de oxígeno estaba completo y el EGR no aplica. Para que lo recuerden de una mejor forma, vamos a salir de todo y vamos a colocarlo como estaba en el inicio. Fíjense que yo borré códigos de error y con borrar códigos de error ya hice que se apagaran. Ya vamos a confirmar 2 monitores. Fíjense, ¿cuántos monitores estaban completados? 5. Ahora están completados solo 3. ¿Ok? Y fíjense que el del catalizador y el del sensor de oxígeno siguen sin completarse, lógicamente. Y ahora sumamos 2 monitores más. ¿Vieron el problema en el cual nos metimos por borrar códigos de error? Así que no se metan ustedes en ese problema cuando vayan a hacer una revisión o una inspección técnica. El de sistema de inyección de aire secundario está incompleto y el del calentador del sensor de oxígeno también. ¿Ok? Entonces, obviamente también el del sensor de oxígeno y el catalizador. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tratar de hacer ciertos ciclos de manejo para ver cuáles son los monitores que se completan, cuáles no, y poder así ir entendiendo la lógica y la coherencia de estas cosas. Primero voy a darles unas recomendaciones generales para que los monitores corran de forma general.
No digo que esto suceda en todos los vehículos. Recuerden, cada vehículo tiene su ciclo de manejo. Hay ocasiones donde simplemente porque alguna condición la alteremos en un solo punto, ya no se corren los monitores. Pero para que le demos de una forma relajada en esta clase, simplemente vamos a hacer un test general, que es primera vez que lo voy a hacer aquí en vivo con ustedes, para ver qué monitores se ejecutan y en qué tiempo, cuáles fueron las condiciones que aplicamos para que se ejecuten los otros monitores. No que vayan a completarse todos, pero por lo menos en esta clase que podamos hacer, mirar e irnos familiarizando con cuáles son esos monitores que sí se completan en este ciclo de manejo. Lo primero es que yo les recomiendo es que la temperatura del vehículo pueda estar, ustedes puedan dejar descansar el vehículo 5, 6, 7 horas, si es posible de un día para otro, ¿ok? Para hacer este tipo de ciclos de manejo, o sea que el vehículo esté frío, ¿ok? Si el vehículo está caliente, dejarlo irse a temperatura muy baja. Si enfocas por aquí, vemos que en este caso el vehículo está totalmente bajo, muy bajo, ¿ok? Hay ciertas condiciones, miren la temperatura cómo está, ¿ok? Hay ciertas condiciones, voy a mostrarle algunas. Por ejemplo, hay condiciones en diversos vehículos europeos. Una de las condiciones es, por ejemplo, que la diferencia entre el sensor ST e IAT no sea mayor de 4 grados centígrados. O sea, cuando nosotros tenemos el vehículo totalmente frío, de un día para otro, más que todo de un día para otro, ¿qué va a suceder? Que la temperatura del sensor IAT va a ser aproximadamente la temperatura ambiente, ¿cierto? La temperatura del ducto de admisión va a ser aproximadamente la temperatura ambiente. Y la temperatura del sensor de temperatura de refrigerante de motor también va a ser aproximadamente la temperatura ambiente. Así que con eso garantizamos esa condición, ¿ok? Otra de las cosas es que la temperatura del ambiente como tal, eso en algunos vehículos, sea aproximadamente entre 10 grados y 35 grados centígrados. Esas son cosas que no podemos controlar. Ya depende del ambiente y de la temperatura en la cual tengamos el ambiente. Eso es algo ya importante. Hay ocasiones donde por temperatura ambiente no se ejecutan monitores. Imagínense. O sea, ¿cómo hago yo para elevar la temperatura del ambiente como tal? No puedo, ¿correcto? Entonces, eso sí, o sea, no puedo de forma fácil, ¿cierto? Ahora, también, vamos a decirlo así, que la batería esté bien cargada también es importante. Y ciertos factores por allí. Vamos a tener el vehículo, tratar de acelerarlo a unos 90 kilómetros por hora por 5 minutos, etcétera, etcétera. Y vamos a ver qué nos pasa. ¿Qué pasa antes? Si se completan los monitores antes de que nos pongan una multa. Vamos a ver qué sucede. Recuerden, con mucha precaución, este tipo de cosas son súper importantes. Vamos a comenzar. Fíjense que lo primero es saber que estamos echando a andar el vehículo. Ok, vamos a echarlo a andar. Ok, perfecto. Y entonces vamos a irnos a los datos que les he mencionado. Ya ahí lo eché a andar. ¿Para qué? Para decirles esto. Vamos a dejar el vehículo aproximadamente unos 5 minutos en marcha mínima sin acelerar. Ok, vamos a dejarlo 3 minutos. De 3 a 5 minutos es importante que lo dejen allí, que caliente. Recuerden, no es necesario nosotros dejar calentar un vehículo 5 minutos. Lo que estamos haciendo es tratando de generar las condiciones generales para que se puedan, la mayoría de los monitores se puedan completar. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo. Ahí tenemos el vehículo. ¿Cómo yo confirmo? Coloco un cronómetro aquí, ¡pum! Desde que se encendió el vehículo. No es necesario. Recuerden que aquí había un valor, ¿lo recuerdan? Y ese valor nos decía cuánto tiempo tenía. De esos 4 que les mencioné, ese valor nos decía cuánto tiempo, cuántos segundos tenía el vehículo encendido. Entonces vamos a irnos a ese valor para monitorear esto que les estoy diciendo. Recuerden dejar el vehículo totalmente lo más frío posible. Ojalá que sea de un día para otro. También el llenado del tanque para los que tienen monitor de VAP debe estar aproximadamente más del 15% y menos del 75% en algunos vehículos. Eso varía. O
sea, no puede estar el tanque full totalmente. Imagínense ustedes hasta la condición del tanque. Ni tampoco puede estar por debajo del 15%. Eso es algo súper importante. Ahorita lo tenemos como un 30% aproximadamente. Vamos entonces a visualizar datos. No nos vamos a ir a la lista de datos entera, sino que vamos a irnos nada más a... Vamos a irnos a la entera para no cambiarles la seña, como dicen por allí. Para que sea igual, miren. Entonces vamos a buscar el valor, la distancia recorrida, aquí está. Fíjense, aquí tenemos los segundos que tiene el vehículo ya encendido. Eso nos va a servir, como les digo, para no tener que buscar un cronómetro. Encendí el vehículo, sino ser precisos con esto, ¿ok? 60 segundos, 1 minuto, 120 que iban ahorita son 2 minutos, entonces tenemos ya más de 2 minutos con el vehículo encendido. Vamos a esperar entonces antes de salir, ¿ok? Vamos a dejar allí. La primera condición fue que lo dejamos, como les digo, enfriar, ¿cierto? ¿Para qué? Para que la diferencia entre el sensor de temperatura y el sensor IAT no sea tanta. Fíjense que si nos ponemos a ver, vamos a ver aquí desde este ciclo, vamos a ver si buscamos ese valor mientras que va calentando, mientras que se cumple el tiempo. Y vamos a ver dónde está, por aquí debe estar. La temperatura en este caso 34 del sensor de temperatura refrigerante, lógicamente 35 ya este se está ya aumentando. Cuando arrancó con mucho menos, y aquí tenemos 18 el IAT. ¿Qué pasa? No vimos el valor cuando arrancó, pero la diferencia era de menos de 4 porque estaban los dos cercanos por producto de lo de la temperatura ambiente. Entonces no lo miramos allí, no sé si ustedes lo notaron, pero nosotros no lo miramos. Ya el sistema de combustible está en lazo cerrado en este vehículo. En estos vehículos sucede a bajas temperaturas debido a el sistema de aire secundario que tiene, etcétera, etcétera. Y fíjense que aquí tenemos, ¿cuánto tiempo tenemos? Tenemos, vamos para acá, los segundos. Aquí tenemos, vamos a ir a buscar. Son 5 minutos, sí, pero no, vamos a mirar que no veo el dato donde tenemos los segundos desde que arrancó. Ok, aquí lo tenemos. 246 segundos desde que arrancó. 4 minutos sería 120 más 120, 240. Y ahí tenemos 4 minutos desde que arrancó el vehículo. Antes de, miren que no estoy acelerando ni nada, ¿cierto? No estoy acelerando ni nada y ya estamos por cumplir esos 5 minutos que les digo. Y ya estamos entonces por comenzar a movernos para ver qué es lo que sucede. Ok, perfecto. No se ha encendido ningún testigo. Recuerden que este vehículo en este caso está funcionando bien también. Y vamos a arrancar ya, porque ya se cumplió el tiempo. Vamos a arrancar, no sin antes mirar otra vez. Antes de arrancar vamos a mirar los monitores, ¿les parece? Para ver en esos 5 minutos si hay alguno que se completó. Vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir para una carretera de alta velocidad, que hay pocas acá. Y vamos a tratar de ir a más de 80 kilómetros por hora. Igual, en esos 5 minutos de calentamiento, todos los monitores que teníamos antes de encender el vehículo, ninguno de ellos se ha completado por ahora. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer eso y vamos a ir haciéndolo acá en vivo y en directo. A ver, cómo les digo, qué cosa sucede primero. Si nos multan o logramos que por lo menos algunos de los monitores se completen. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Hay personas que me han preguntado, profe, ¿hay forma de completar los monitores con el escáner? No. O sea, la respuesta inicial es no. ¿En qué sentido no? Porque los monitores necesitan ciertas condiciones para poderse completar. Entonces, ¿cómo haces tú, por ejemplo, que con el escáner, o sea, de forma fácil, cómo haces tú que con el escáner tengamos nosotros, por ejemplo, que el motor caliente? O sea, es algo que no podemos controlar fácilmente con un escáner. ¿Ok? Entonces, voy a abrir el portón un momento. Y son condiciones, tenemos que darle esas condiciones al vehículo. ¿Ok?
Son condiciones ambientales, condiciones de tanque, del tanque de combustible, etcétera, etcétera. Hay ciertas cosas que nosotros tenemos que hacer. Vamos a tratar de irnos entonces, como les digo, a una carretera un poco rápida para poder ir haciendo estos testeos. Primeramente, lo que quiero que veamos es también qué monitores se van completando según cada uno de los asuntos que podamos ver. Por aquí vamos a ir recorriendo y no quiero parar la clase y decirles, bueno, ahora se completó este ni el otro, sino que aprovechemos mientras hacemos esto de ir repasando, mientras estoy pendiente también de la calle, lógicamente. Vamos a aprovechar de ir repasando los conceptos de cada uno de los monitores para que vayamos entendiendo la coherencia. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Pensar, tratar de pensar como piensa la computadora. Total, los que programaron la computadora para que funcionara fueron seres humanos, ¿ok? Quiere decir que nosotros también podemos descifrar esas cosas. O sea, no es que la computadora piensa así o hace esos análisis porque sí, sino que los hace producto de que hay una programación, unos datos en su software, contenidos en el hardware, pero que están en su software, en la parte intangible, que le llamamos programa o software, que son las codificaciones que los ingenieros y las personas que la programaron quisieron que pasara. Por ejemplo, una programación, una codificación simple. Bueno, cuando el vehículo, cuando tal vehículo esté a 105 grados centígrados, que se eche a andar el electroventilador. ¿Cómo se hizo eso? A través de un software, de una programación. Asimismo sucede, lógicamente, con las demás cosas. Por ejemplo, asimismo sucede con la parte de los monitores. Cuando el vehículo esté en X o Y condición, entonces se van a ejecutar. Uno de los monitores, por ejemplo, que teníamos principales, o de los primeros monitores continuos, es, por ejemplo, el monitor de falla de encendido. Eso es algo que la computadora tiene programado para ir ejecutándolo cuando en todo momento. No hay una condición especial, por así decirlo, para que este monitor corra, sino que eso es un monitor que siempre está corriendo. ¿Por qué es un monitor crítico? Hay monitores que son más críticos que otros. Escuchen bien, presten mucha atención, aprovechemos esto que estamos haciendo, esta práctica en este carro, para que puedan ustedes enfatizar con esta práctica la parte teórica, que es sumamente importante. Fíjense, hay monitores que son, vamos a decirlo así, menos relevantes que otros, aunque todos son importantes, porque recuerden que están dados para poder evaluar vamos a decir, para poder evitar en lo mayor posible la contaminación. Obviamente que tienen ciertas tolerancias dependiendo del vehículo, dependiendo del sistema, si es el sistema, si es la parte de revisión federal, la parte de revisión de California, si es la parte de Europa, etc. Lo cierto del caso es que todo tiene su control y todo tiene su orden de prioridad. Eso pasa en todas partes. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, por poner un ejemplo, un monitor de misfired y digo que es relevante, es porque si hay una pérdida de encendido, allí todo se está grabando bien, sí, estamos bien, sí, ok. Si yo tengo una pérdida de encendido, o sea, si por ejemplo una de las bobinas se abre en algún momento, si alguna de las bobinas se abre en algún momento, lo que va a suceder es que de pronto, si no alcanza, generalmente la tecnología moderna hace que cuando hay una pérdida de chispa o de descarga eléctrica, se bloquee también un inyector para que no haya todo eso allí. Vamos a acomodar aquí un momento. ¿Qué? ¿Así? Perdón. ¿Más? Ok, perfecto. Ok, fíjense, ¿qué pasa? Si yo tengo una pérdida de chispa, entonces lo que va a suceder es que va a haber un exceso de combustible y si es intermitente,
obviamente lo que va a suceder es que ese inyector no se va a bloquear totalmente, el inyector, ¿ok? La pérdida de chispa puede hacer que se bloquee la inyección, recuerden eso. Pero si es intermitente va a haber combustible que esté yéndose directamente sin quemarse. ¿A dónde? Al catalizador. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a suceder, échenle usted de cabeza, lo que va a suceder, que la computadora a través del sensor de oxígeno va a determinar que hay una mezcla muy rica. Entonces va a haber una mezcla muy rica y no solo va a haber una mezcla muy rica, sino que el catalizador puede sufrir serios daños. Su temperatura se puede elevar más allá de los términos normales, que ya es bastante elevado, sino que también puede sufrir daños el catalizador. Y entonces allí podemos tener nosotros no solo un check engine encendido fijo, sino un check engine que puede estar parpadeando, ¿ok? Producto de un código de error de misfire, ¿ok? El monitor que está siempre echado a andar, siempre mirando si hay una pérdida de encendido, nos va a decir eso y es una prioridad súper relevante, ¿ok? Otro monitor continuo es el monitor de ajustes de combustible. Siempre está monitoreándose, siempre se está monitoreando también cómo está el sistema de combustible continuamente. Y lo hemos hablado varias veces. Recuerden, en clases anteriores hemos hablado de los ajustes y él está mirando qué tal está. ¿Cuál es, qué porcentaje tiene que sumar o restar la computadora del tiempo de inyección que tiene programado en su software? Vamos a ir familiarizándonos con eso. Si la computadora tiene programado, por ejemplo, que el tiempo de inyección sea 1.6 milisegundos, 1.8 milisegundos, por ejemplo, esa es la base. O sea, eso es si todo está funcionando bien. La computadora, en ciertas condiciones, dependiendo de ciertos factores, recuerden que no es algo rígido. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Por qué esta es la forma que tenemos de aprender y no otra? Bueno, hay otras formas de aprender, voy a corregir. Ahora, esta es la más efectiva. ¿Por qué? Porque yo les puedo decir a ustedes, de hecho, por ejemplo, miren, el sensor MAF, yo agarro y pongo aquí, el sensor MAF de este carro está a no sé cuántos, a no sé cuántos gramos sobre segundos, la presión, el sensor MAP está tanto, pero eso depende de muchos factores externos también. Del clima donde estén, la presión atmosférica en la cual se encuentren, la altitud, etc. Entonces es mejor que ustedes puedan ver a qué se refiere cada uno de los puntos, ¿ok? Y cómo altera un punto a otro punto, un dato a otro dato, para que ustedes así puedan sacar sus propias conclusiones en las diversas condiciones en las cuales ustedes están. Por eso es también que cuando yo les digo, miren, muchachos, no es el carro tiene tal falla, ¿qué es? ¿Qué será? Recuerden, yo les digo, no, tienes que ser específico. Tienes que decirme qué año es el carro, qué marca es, qué motor tiene. Tienes que ser más específico en qué kilometraje tiene, cuáles son las condiciones. Entonces, ¿qué pasa? Como nosotros no podemos, por ejemplo, en mi caso, yo como profesor, irme a cada una de las ciudades donde ustedes están, con las condiciones geográficas, con las condiciones atmosféricas que ustedes tienen, y como yo no puedo hacer pruebas en cada uno de los diversos posibles vehículos que existen, entonces yo tengo que irme a cada uno de los conceptos para que ustedes los entiendan y puedan aplicar las variaciones correspondientes. ¿Me doy a entender? O sea, si yo veo que un profesor me dice, estos son los datos de tal carro, mira, este es el dato de esto y esto, perfecto, ese es el dato que me sirve para ese carro, pero no necesariamente me tiene que servir para otro carro. Entonces ahí es donde entra la complicación de nosotros cuando otra cosa se nos presenta. Ahora, ¿para qué lo hacemos de esta forma? Lo que quiero es que estemos en contexto de lo que estamos haciendo y cómo estamos estudiando y cómo seguiremos estudiando. ¿Qué pasa? Cuando nosotros entendemos qué dato altera qué cosa, entonces lo que sucede es que no va a haber un carro que eso nos dificulte, una ciudad diferente, no importa las condiciones en las cuales estemos, decimos, si la presión atmosférica, en este caso,
por ejemplo, la presión atmosférica de cierta ciudad, que es un dato que puede variar, dependiendo de la altitud, humedad, entre otras cosas. Si la presión atmosférica es 74 kilopascales, por ejemplo, presión atmosférica 74 kilopascales, entonces yo puedo hacer una prueba en el sensor MAP. ¿Cuál? Switch and on. Presten atención. Switch and on. Sin echar a andar el motor. Y el dato del valor de dato en vivo del circuito del sensor MAP me tiene que dar similar a la presión atmosférica del lugar. ¿Dónde busco la presión atmosférica? En Google, se los he dicho antes. ¿Qué otra prueba puedo hacer? Que cuando yo acelero, ¡boom!, completamente, con mariposa abierta, ¡boom!, el valor del MAP debe ser equiparado o semejante a la presión atmosférica del sitio. Ahora, yo les puedo también decir, debe ser semejante a 74 kilopascales. Pero si ustedes no están en Bogotá, Colombia, no va a ser 74 kilopascales. Va a ser correspondiente al lugar donde ustedes estén. Nos tardamos más estudiando así. Eso es cierto. Estudiando de esta forma nos tardamos más. Pero es la forma más efectiva de estudiar. Porque si nos tardamos menos con la otra forma, que es mirando cada carro, o mirando simplemente el dato de un carro y haciendo comparaciones por un carro y ya, lo que va a suceder es que nos vamos a tardar menos, pero cuando vayamos a reparar no vamos a poder lograr reparar. Porque las condiciones cuando cambien, triste. Es más, eso sucede también en la parte matemática. Recuerden, estamos aprovechando de hacer un repaso, un refrescamiento de todas estas cosas, ¿no? Mientras vamos probando y vamos a tratar de sostener la velocidad. Recuerden, unos 85 kilómetros, como le digo. Por eso es que estoy tratando de salir de la ciudad. 85 kilómetros aproximadamente por unos 5 minutos, 10 minutos. Estas velocidades en muchas partes de aquí no son permitidas, pero bueno. Entonces, fíjense. Si yo entonces lo hago de esa forma, estudio de esa forma, ya yo voy a decir, ya, estamos hablando de diferentes puntos. Fíjense que no es solo saber de carros, es también saber un poco al respecto de lo que les estoy diciendo. Presión atmosférica. Profe, yo no sé lo que es la presión atmosférica. Yo no entiendo eso que me está diciendo. Yo lo que vine fue a hacer un curso de escáner, no de presión atmosférica. Bueno, en Google o en Internet o en el navegador que ustedes tengan en el momento que vean este video, pueden buscar mucha información al respecto. ¿Ok? Simplemente es la presión que ejerce la atmósfera sobre nosotros. ¿Ok? Que es menor mientras más alto se esté y mayor mientras más bajo se esté, aunque la altura no es la única determinante de ello. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que los vehículos van a funcionar de forma distinta en las costas, que en la parte de arriba. Ahora, ¿distinta en qué sentido? El impacto en los vehículos modernos no se va a ver de forma tan relevante, ¿no? Pero sí hay diferentes estrategias, como se los he dicho anteriormente. Lo cierto del caso, muchachos, es que hablábamos entonces de la parte de ajustes de combustible, ¿cierto? De los monitores continuos, y uno de ellos, como les digo, eran los monitores en porcentaje. Los porcentajes en los cuales se disminuye o se suma pulso de inyección. Y les decía que eso depende no solo del carro, de la marca, sino también de la condición, etcétera, etcétera. O sea, depende de muchos factores. Entonces, simplemente nosotros vamos a mirar en los ajustes de combustible, nosotros vamos a ver lo mismo que va a mirar el monitor del sistema de combustible. El monitor. ¿Qué va a pasar? Ese monitor puede determinar una mezcla rica o una mezcla pobre. ¿Okay? Una mezcla rica la va a determinar cuando el sensor de oxígeno se quede pegado en valores altos, ¿okay? Valores de riqueza, para hablar de forma más técnica. Y lo que nosotros vamos a ver es que hay una estrategia que la computadora va a realizar de tratar de quitar combustible. Entonces, por ejemplo, si es 1.8, ¿ok? Si nosotros ponemos que fuese 1.8 la base del ancho de pulso de inyección, 1.8 milisegundos, o sea, el tiempo que el inyector se abre y se cierra. Entonces nosotros podemos ver que si dice en los ajustes están a 10% más, entonces hay que sumar ese 10%
O sea, ese 10% más se va a sumar a ese ancho de pulso. Eso es lo que está pasando, que la base era 1.8, ahora estamos sumando un 10%. Y eso puede ser porque la tendencia sea que la mezcla esté pobre y yo tengo que abrir más tiempo el inyector, ¿ok? Aproximadamente 1.8, si es un poco más de 10%, puede llegar a 2 milisegundos, por ejemplo. Entonces, cuando la computadora dice que hay que abrir más el inyector, o el inyector por más tiempo, es porque está viendo un déficit de combustible, ¿ok? En un sentido, en comparación a la mezcla estequiométrica. Entonces, si yo tengo, por el contrario, en vez del número positivo, tengo un número negativo, donde, por ejemplo, en vez de que el pulso se me vaya a 1.8, el pulso se me vaya a 1.6, recuerden, tenemos una base, 1.8. Si se va más, 2 milisegundos. Si se va menos, 1.6, por ejemplo. Entonces, nosotros podemos tener más bien una mezcla rica. Entonces hay valores, hay ocasiones donde no se va 10% menos, 15% menos, sino que se va 20, 25% menos, 30% menos, como lo hemos visto en las clases anteriores. ¿Qué quiere decir eso? Que la computadora está haciendo un esfuerzo para quitar combustible y evitar contaminación ambiental, ¿ok? Entonces, el monitor de componentes compresivos ya nosotros lo hemos, el monitor del sistema de combustible ya nosotros lo hemos entendido si entendemos lo que les acabo de decir. Y es los ajustes de combustible, los sensores de oxígeno. En eso se basa la computadora. Y para ello ejecuta una acción. Ahora, si ese monitor fija de hecho un código muy rápido porque está continuamente está allí, fija un código pendiente muy rápido. Puede que no fije un código de check engine, o mejor dicho, un código duro, pero un código pendiente sí que lo va a fijar de una vez, porque siempre está haciendo revisiones. En cambio, los monitores no continuos están haciendo revisiones solo cuando se cumplen ciertas condiciones. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer. A ver si logramos, como les digo, yo no, esta práctica con este carro no la he hecho anteriormente. Estamos viendo en esta clase que sea así. Recuerden que nos gusta hacer las clases bastante orgánicas para que ustedes puedan ver la forma en la cual, con el conocimiento adquirido, cómo pueden hacer y ejecutar estas cosas. Esto que yo estoy haciendo, ustedes también lo pueden hacer, ¿ok? Fíjense, hay un detalle importante. Ahorita voy a detenerme ahorita para que vean algo. Ya ahorita, mientras estaba hablando, miré rapidito el escáner porque paré un poco. Bueno, ustedes dirán, no, Garby, no paraste. Pero ustedes están siendo testigos de lo que estamos haciendo, ¿correcto? Entonces, fíjense que ya en este momento nosotros tenemos 2 monitores más completos. Y ahorita vamos a parar y se los voy a mostrar antes que entremos a la carretera de alta velocidad. Bueno, esa carretera no es de alta velocidad. Yo la voy a hacer que sea de alta velocidad. Bueno, entonces, si viene el señor oficial, le digo, buenas tardes, señor oficial, cuénteme. No, estamos grabando una clase, así que no me multe. Bueno, aquí les cuento que estamos ahorita, hemos estado en condiciones de frenar, soltar, frenar, y en esas condiciones no se van a cumplir todos los monitores, porque el monitor necesita definitivamente ciertas condiciones de manejo más directo. Y aquí nos vamos a ir yendo. Aquí de una vez les presento un poco Bogotá, la capital de Colombia. Recuerden que yo soy de Venezuela, ¿sí? O sea, soy venezolano, pero tenemos ya mucho tiempo en Bogotá, Colombia. Y bueno, espectacular Colombia por si acaso, así se los digo. Bueno, entonces muchachos, miren, vamos a aprovechar que aquí hay como una especie de fila aquí. Miren, vamos a ver si enfocamos aquí. Fíjense, tenemos nosotros que estos 3 monitores ya estaban completos, apenas pusimos en on, se completaron, o sea, se pasan revista esos monitores, por así decirlo. Y ya tenemos el inyector el monitor de aire secundario, inyección de aire secundario, y el monitor del calentador de sensor de oxígeno que pasó. Ya tenemos entonces la misma condición que teníamos
anteriormente después de 1000 y pico de kilómetros. O sea, ya pasaron los otros monitores. Y miren lo que sucede. Hay 0 DTC. ¿Lo ven? 0 DTC. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto el aire secundario... ¿Cómo? No se visualiza. Ah, no se visualiza bien. Bueno, Movimiento. no importa. Entonces vamos a volver. Ya voy a detenerme un momento para que lo visualicemos bien. Pero, sin embargo, créanme lo que les estoy diciendo. Créanme lo que les estoy diciendo. El monitor de aire secundario, ahorita paramos un poquito. El monitor de aire secundario y el monitor de calentador de sensor de oxígeno ya se ejecutó. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que si esos monitores pasaron y no hay códigos de error, quiere decir que esos sistemas están bien. Voy a parar un poco aquí para que miremos y sigamos andando. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Fíjense. Miren, aquí esto era lo que les decía ahorita. Entonces, monitor misfired, ya ese estaba, ¿cierto? Monitor de combustible, también. Componentes comprensivos, también. Catalizador, no se ha ejecutado. Aire secundario, ya se ejecutó. ¿Ok? Ya se ejecutó este monitor. Este no estaba ejecutado. Y calentador de sensor de oxígeno. Entonces no hay problema en el sistema de... No hay misfire, porque tuviéramos aquí código. No tenemos ni pendientes ni duros. No hay... En monitor de componentes comprensivos no hay problemas tampoco. O sea, no hay ningún monitor fuera de rango. ¿Ok? No hay ningún monitor incoherente tampoco. Eso lo vamos a seguir mencionando aquí. Los ajustes de combustibles también están bien. No hay ajustes demasiado extremos ni pegados en más de 15, menos de 15. ¿Ok? Y también el calentador de sensor de oxígeno está funcionando bien. Los calentadores de los sensores de oxígeno están funcionando bien. ¿Quién nos falta? Catalizador y aire y sensores de oxígeno. Entonces vamos a irnos atrás para ver en cuánto tiempo se completaron todos esos monitores. Recuerden, faltan 2 monitores aún por completarse. Obviamente, para la revisión, por ejemplo, en Colombia, este vehículo pasa, porque no toman en cuenta ese tipo de cosas. Pero en los demás países hay que ver cuántos monitores tienen que ver ustedes, dependiendo del país donde estén, con cuántos monitores incompletos les permiten pasar la revisión. Vamos a ver en datos en vivo para que podamos ver cuántos kilómetros hemos recorrido para que esos monitores se cumplan o cuánto tiempo ha estado echado a andar el motor. ¿Ok? Para que tengan una referencia. Esto no va a pasar así en todos los vehículos. No va a pasar así en todos los vehículos, pero las condiciones iniciales que le dije son importantes a nivel general. Entonces nos falta la condición de colocar el vehículo a ver si aquellos monitores pasan a unos 85 km por hora por unos 15 minutos, 10 minutos aproximadamente. Entonces vamos a visualización de datos, lista de datos enteras y nos vamos a ir a el tiempo. Aquí vamos a irnos al tiempo que tiene encendido el motor, que siempre se me pierde. ¿Cuánto hemos recorrido? 7 kilómetros. ¿Ok? ¿Cuánto hemos recorrido? 7 kilómetros. ¿Cuántas veces se ha encendido el vehículo después de borrar códigos de error? Una vez. ¿Ok? Entonces 7 kilómetros se ha encendido una vez. Vamos a ver cuántos segundos tenemos, que siempre se me pierde ese dato. Aquí está. Tenemos ¿cuántos segundos? 1800 segundos de haberse encendido el motor. Entonces 7 kilómetros, 1800 segundos aproximadamente es lo que tenemos en esa distancia. ¿Ok? Perfecto. Vamos a continuar. Ya vieron que en esos segundos, esos datos de monitores, o sea, se completaron ya aquellos monitores. Denme un segundo aquí para salir. Ajá, préstame por favor. Ok, entonces vamos a mirar acá un momento. Y recuerden, no es necesario o no es, vamos, si quieres puedes enfocar aquí. Esto no va a suceder en todos los vehículos. Eso va a depender del vehículo en cuestión. ¿Ok?
Eso va a depender del vehículo en cuestión. Aproximadamente tenemos entonces unos 30 minutos hasta este momento. Desde que encendimos la primera vez el vehículo, espero estar en lo correcto en cuanto a los minutos. Igual ustedes lo tienen el dato ahí. Ahora vamos a tratar de hacer lo de la velocidad, a ver si nos lo permite. Puede que esos monitores, muchachos, no se completen en esta clase. Pero vamos a tratar de completarlo. Hay países en los cuales si 2 monitores no se completan, no pasa nada. Aquí sí que puede, no pasa nada. Hay países donde si hay un monitor que no está completado, no pasa nada. Pero bueno, entonces hablábamos de el sistema de combustible y de los ajustes de combustible. El otro sistema, el otro monitor de componentes comprensivos. No sé si recuerdan en una de las clases de el curso base de diagnóstico, donde hablábamos acerca de que no solo es que un circuito esté fuera de rango. No es solo eso. No es solo que un circuito esté fuera de rango. Bueno, aprovechando, le mostramos que ahí está la Mercedes-Benz. Ahí le podemos preguntar, parar un momentico, voltea ahí completo por esta ventana. Y le ponemos un momentico y le decimos, mira, ¿cuál es el ciclo de manejo para este carro? A ver si nos los permite. Pero bueno, fíjense que el monitor de componentes comprensivos, y esto lo estoy diciendo mientras llegamos a ver si nos permite una pista despejada aquí. Vamos a ver. Lo cierto del caso, muchachos, es que el monitor de componentes comprensivos no solo es cuando está fuera de rango, ¿ok? Por ejemplo, que tenemos un circuito abierto, o mejor dicho, una entrada alta o una entrada baja, ¿sí? En OBD2 ya no solo nos permite saber si está en entrada alta o en entrada baja, ¿ok? Vamos a tener que pegárnoslos al Audi S a ver si podemos alcanzar la velocidad. ¿Ah? ¿Tenemos con qué? ¿Oyeron? Tenemos con qué pegárnosle a ese. No sé si ahí se ve. ¿Se ve? Tenemos con qué pegárnosle, pero bueno. No, miren que aquí ya está bloqueado. Vamos a tratar de salir de la ciudad un poco mientras que vamos mirando esto. Bueno, entonces, muchachos, seguimos con el conocimiento de los monitores. Entonces, tenemos que en clases anteriores nosotros tuvimos en cursos anteriores, mejor dicho, una clase donde hablamos acerca de las zonas de trabajo y hablamos también un poco de esto de los bueno, en este momento estamos hablando un poco más acerca de qué sucede con ellos. Nosotros tenemos monitores o el monitor de componentes comprensivos que, como les digo, no solo nos dice si hay un voltaje bajo, señal de entrada baja, señal de entrada alta. Recuerden, por ejemplo, en un sensor IAT de temperatura de aire ambiente que está alimentado por 5 voltios, la computadora espera que esos 5 voltios tengan una caída de voltaje, ¿cierto? Tengan una caída de voltaje. Si los 5 voltios se mantienen en 5 voltios, ¿qué va a haber? Una señal de entrada alta. Código de error, señal de entrada alta. ¿Por qué se puede dar una señal de entrada alta? Por diversos factores. Uno de ellos, por ejemplo, es que el sensor esté abierto. La resistencia del sensor esté abierta, por lo tanto no hay una caída de voltaje, ¿cierto? Puede ser que el sensor esté desconectado. Puede ser que el conector de la computadora esté abierto en esos pines y no esté entonces registrando una caída de voltaje, y por eso va a dar señal de entrada alta. Va a haber un código de error. Ahora, ¿a través de quién se establece ese código de error? ¿O a través de qué monitor? Porque recuerden que esos códigos de error se generan por los monitores. ¿Qué monitor monitoreó y dijo hay un código de error? El monitor de componentes comprensivos. ¿Ok? Entonces, por eso que son monitores continuos. Son fundamentales que sean continuos. Yo creo que está bastante... La salida de Bogotá está bastante compleja. Vamos a ver si completamos, si podemos hacerlo. También tenemos una clase justamente el día de hoy, en unas horas. Así que ojalá que podamos completar. Si no, bueno, como les digo, el detalle es que tengamos toda la información y que podamos
comenzar, bueno, ya comenzamos en la clase anterior a mencionar y en este estamos profundizando acerca de los monitores y de cómo el vehículo va asimilándolos, por así decirlo, y entendiéndolos. Entonces, monitor de componentes comprensivos era ese. Estoy haciéndolo conforme a la lista. Monitor del catalizador. Él va a ver, el monitor del catalizador va a ver la eficiencia que tiene el catalizador. ¿Recuerdan ustedes cómo lo hace la computadora? Miren, cuando vayamos entendiendo estas cosas, las cosas van a cambiar. Porque ahora vamos a entender cómo hace la computadora para producir un código de error. No solo estamos mirando el código de error, sino que ahora estamos viendo cómo hace la computadora para poder producir ese código de error. Entonces, imagínense ustedes lo interesante que es lo que estamos haciendo. Monitor del catalizador, bueno, vamos a poner un ejemplo fácil. Un sensor de oxígeno 1, un sensor de oxígeno 2. ¿Qué tiene que hacer el sensor de oxígeno 1 convencional? Para que lo expliquemos con el convencional, que es más fácil. Va a fluctuar. Mezcla pobre, mezcla rica. Mezcla pobre, mezcla rica. Recuerden que no es solo que fluctúe, sino saber que los picos estén equilibrados. O sea, fluctúa bajo por mucho tiempo. Eso lo complementan con las clases anteriores. ¿Cuánto tiempo se queda abajo? ¿Cuánto tiempo se queda arriba? Entonces va a fluctuar. Pum, 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 pum. Perfecto. Ok. El sensor de oxígeno 2, el que va después del catalizador, va a trabajar en conjunto con el sensor de oxígeno 1 para indicarle a la computadora, para que la computadora pueda analizar cómo están los gases a la entrada y cómo están los gases a la salida. ¿Cómo debe estar el sensor de oxígeno 2? Con voltajes superiores a 500 milivoltios o a 0.5 voltios. ¿Eso quiere decir que la mezcla está rica en el segundo sensor? No. Eso quiere decir que hay ausencia de oxígeno. Entonces, en el sensor número 1 tenemos fluctuaciones 0.1 voltios a 0.8. ¿Ok? Eso debe estar. Si está en 0.6 pegado, 0.5, 0.6 pegado, la mezcla está rica. Si está en menos de 0. O sea, la mitad lógicamente es 0,450 milivoltios. Si está por encima es rico, si está por debajo es pobre. Ahora, en el segundo sensor no es así. El segundo sensor no debe fluctuar. El segundo sensor debe estar siempre marcándonos valores altos de voltaje. Lo que quiere decir es que hay ausencia de oxígeno. O sea, se está aprovechando el oxígeno para acumularse en el catalizador y poder oxidar los gases, ¿okay? La parte química. Entonces tenemos que queremos que entre o va a entrar monóxido, queremos que salga dióxido de carbono. Va a entrar hidrocarburos y queremos que salga agua, por ejemplo, H2O, forma de vapor, lógicamente por las temperaturas. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Ahora, si yo veo que hay un sensor de oxígeno 1 que está fluctuando bien, está bien, veo que unos ajustes de combustible están bien, ojo, antes de cambiar un catalizador, miren lo importante que es este sistema, no solo para no contaminar el ambiente, sino para poder diagnosticarlo bien, porque como los elementos químicos que tiene internamente son costosos, entonces es costoso también reemplazar un catalizador. Imagínense ustedes que ustedes tengan un código de catalizador y agarren y reemplacen el catalizador de una vez. No lo hagan. Primero miren dos cosas. Una, ajustes de combustible. Miren cómo están los ajustes de combustible y miren cómo están los sensores de oxígeno. Sensor de oxígeno 1 que esté fluctuando, ajuste de combustible que estén lo más cercano a cero. Ahora sí se van a juzgar al catalizador. ¿Qué va a pasar? Catalizador, sensor de oxígeno 2, que va a verse, tiene que reaccionar, tiene que estar sobre los 500 milivoltios aproximadamente. Fijo, ¿ok? No puede estar fluctuando, sino fijo. Garvin, ¿para qué nos dices esto si hay un problema el escáner nos los diría? No es así, falso. El escáner no nos los dice hasta que no se complete el monitor. Entonces imagínense ustedes que tengan que hacer todo este recorrido y ustedes no tengan este tiempo, porque hay alguien que quiere que les haga una revisión del carro rápido. Entonces, ¿cómo hacen ustedes? No,
pueden hacer una revisión y prever lo que un monitor pueda decir. En cierto sentido, porque hasta que las condiciones no estén perfectamente dadas, no podemos garantizar al 100% que no se te va a establecer un código de error, pero sí podemos hacer una predicción. Y esto es lo bueno de que estemos haciendo esta clase de esta forma. Y es lo que quiero hacer. No sé si han visto que en este curso hemos visto muchas clases orgánicas en ese sentido, porque es lo que quiero, que ustedes se empapen del día a día, de lo que sucede, de cómo se hace. No todo se hace como generalmente la gente piensa. ¿Ok? No, esta es la práctica, esta es la realidad, así se hace. Fíjense, esto nos ha permitido estar por lo menos unos cuantos minutos a más de 60 kilómetros por hora. No es suficiente todavía, pero vamos a ver que ahorita miramos a ver qué pasa. No creo que se hayan completado los otros, igual ahí vemos. Fíjense, entonces muchachos, yo veo eso, puedo evaluar lo que les estoy diciendo de los sensores y me doy cuenta, el sensor de oxígeno 1 está fluctuando y el sensor de oxígeno 2 también está fluctuando. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el catalizador es como si no estuviese, como si el catalizador no estuviera. Perdonen los sobresaltos de la cámara, pero como les digo, es para que podamos hacerlo de la mejor forma. Entonces, fíjense, es como si el catalizador no estuviera. Hay un problema. ¿Por qué? Porque está fluctuando igual que el sensor 1. Y se supone que los gases, al pasar por el catalizador, si el catalizador está en buenas condiciones, ¿qué va a pasar? Va a pasar entonces que esos gases van a ser diferentes. ¿Okay? La composición va a ser diferente. ¿Okay? Ya no vamos a tener esas alteraciones, sino que debemos tener ausencia de oxígeno. Entonces, muchachos, es súper relevante que ya vayamos entendiendo esos monitores, el catalizador. Vamos a ver hasta cuántos monitores hablamos en esta clase. Monitor de catalizador, monitor de calentador de catalizador. Este vehículo no está dotado con él, pero obviamente lo que hace es monitorear esta parte de algunos catalizadores que tienen un calentador para tratar de llevarlos a esa temperatura de una forma más rápida. ¿Okay? En este caso, el sistema de este carro es el de aire secundario, que también ayuda un poco a eso y también a poder sumarle oxígeno a los gases para ayudar al catalizador cuando esté frío. Recuerden que el catalizador funciona a altas temperaturas después de 450 grados centígrados aproximadamente, si no estoy equivocado, pero un valor bastante alto de temperatura. El sistema EVAP o el monitor del EVAP. Es importante que conozcamos el sistema para que después que conozcamos el sistema entendamos a qué se refiere lo demás. O sea, conocemos el sistema y ahora entendemos a qué se refiere el monitor. El sistema EVAP es un sistema que purga, por así decirlo, purga Estamos por aquí ya por pagar el peaje. Ahorita me pasas por ahí el efectivo. Bueno, ¿qué pasa? Ese sistema EVAP lo que hace es purgar No, si quieres me lo pasas aquí, yo lo hago mientras que vos grabáis para que no te muevas. Lo que hace es purgar el sistema. Recuerden, el tanque de combustible, los hidrocarburos que están allí, la gasolina, por ejemplo, se vuelve también gas. Entonces, ¿qué pasa? No es solo líquido, sino que una parte líquido y otra parte gaseosa. Entonces, la parte de gas lo que hace es que va ejerciendo presión. Muchachos, si yo tengo un elemento líquido, como los hidrocarburos, tengo una gasolina líquida, va a cubrir, presten mucha atención a esta parte, va a llenar o a cubrir un cierto espacio, o sea, un cierto volumen, ¿cierto? Va a llenar cierto volumen. Eso si yo tengo unos hidrocarburos en líquido. Cuando un elemento químico, o una sustancia, mejor dicho, pasa de estado líquido a estado gaseoso o vapor,
lo que sucede es que sus moléculas se separan, ¿ok? Sus moléculas se separan. Al separarse sus moléculas, lo que sucede es que van a cubrir mayor espacio, mayor volumen, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo un tanque de combustible, permítame pagar un momento. Buenas. Yo tengo un tanque de combustible que tiene combustible líquido y una pequeña parte en gas, ¿cierto? Gracias. ¿Qué va a suceder? Va a suceder que mientras ese combustible vaya evaporándose, lo que va a tratar de hacer es como que expandir el tanque de combustible. O sea, van a separarse las moléculas. Entonces, al separarse las moléculas, va a cubrir una mayor cantidad de volumen. Y por lo tanto, ese volumen, cuando se expande y yo lo tengo en una parte cerrada, ¿qué va a hacer? Aumentar la presión. Escúchenme bien estas cosas porque es súper importante. Como les digo, estamos en el curso de escáner. Bueno, ahí vemos presión. Por ejemplo, podemos ver un dato de presión del tanque de combustible o presión del sistema. Y si yo no sé qué es la presión o cómo se produce esa presión, entonces yo voy a tener una menor cantidad de área de diagnóstico. Entonces, por ejemplo, si el sistema evaporativo tiene una fuga, ¿qué va a suceder? Yo entiendo que el volumen va a querer aumentar, ¿cierto? Porque el combustible va a querer pasar de estado líquido a estado gaseoso. Es normal que eso suceda. Ustedes cuando ponen en un contenedor combustible, ustedes ven que se ve como un vapor, o cuando le están llenando el tanque, se ve una especie de vapor, ¿cierto? Bueno, entonces, se ve esa especie de vapor y ustedes pueden verificar que, vamos aquí que hay una estación de la policía, no importa. Se ve esa especie de vapor y ese vapor lo que hace, bueno, ahí no nos dijo que nos paráramos. Y ahí vamos a saludarlo literalmente, ¿vieron? Aquí había un policía parando allí. Y vamos a saludarlo. Saludos, policía, saluda allí a los muchachos. Bueno, entonces, si hay una fuga, ustedes van a ver que la presión va a bajar. ¿Por qué? Porque cuando pasa de estado líquido a estado gaseoso, ¿qué sucede? Va a tratar de expandir el volumen. Pero como va a tener para dónde irse, porque hay una fuga, entonces esa presión no va a aumentar, ¿cierto? Entonces ahí ustedes pueden ver una fuga. Si hay una fuga en el sistema EVAP, entonces la computadora va a poder monitorearlo si tiene un monitor de sistema EVAP. ¿Me explico? Ya aquí estamos a unos... Vamos a tratar de ponernos a unos 80, más de 80 kilómetros por hora y vamos a ver si podemos estar esos 15 minutos. Vamos a ver si se puede. Tenemos 2:40, sería más o menos como hasta las 3, un poco menos de las 3. 5 para 3. Vamos a ver si podemos hacerlo. Y vemos a ver si se completan los monitores. Si no, no pasa nada. Muchachos, entonces, ese es el sistema EVAP. Recuerden, presión, volumen. Recuerden de ese tipo de tips que son súper importantes para que ustedes puedan hacerlo. Miren, en este caso estoy tratando, vamos a ver, porque eso depende del tráfico, de no pisar y soltar acelerador. Estoy tratando de dejarlo lo más que pueda fijo, ¿ok? Voy a tratar de mirar a ver si puedo poner control de crucero, pero hay que tratar de dejar el acelerador lo más fijo que se pueda, o sea, no estar boom, boom, para que, son recomendaciones para que los monitores corran. Vamos a ver si nos los permite la carretera. Bueno, muchachos, entonces les comentaba entonces acerca del sistema EVAP. Eso es lo que sucede. Recuerden vapor, recuerden presión, recuerden lo que les estoy diciendo de que los líquidos, cuando se vuelven en forma de gas, lo que hacen es separar sus moléculas, y al separar sus moléculas lo que hacen es cubrir más volumen. ¿Qué pasa con el sistema EVAP? Cuando la computadora lo determina, aumentos de presión, etcétera, etcétera, para evitar que esa presión tenga que liberarse al ambiente, o que se rompa, o que
o que haya algún problema, mejor dicho, por los niveles de presión, que obviamente no son súper exagerados, pero sí son, dependiendo del tiempo. Entonces la computadora lo que hace es controlar esa presión, controlar esos gases. Y en vez de soltarlos al ambiente como hidrocarburos, que es uno de los gases súper contaminantes, prefiere tener un sistema EVAP que tiene un canister, ¿okay? Un canister que es como una especie de tanque, después del tanque de combustible, en el cual va almacenando todos esos gases y cuando la computadora lo considera oportuno, abre una válvula del sistema que se llama válvula de purga o válvula EVAP. Abre esa válvula y permite que esos gases puedan ingresar al múltiple de admisión, obviamente ingresar al motor del vehículo y con ello, o sea, con ingresar al motor, quemar esos gases. Entonces no salgan como hidrocarburos, sino que salgan, ojalá, que como agua, o sea, se dividan en partículas, como agua, como dióxido de carbono. O sea, recuerden, hidrocarburos, HC, tenemos entonces hidrógeno y carbono, una molécula de hidrógeno, una de carbono. No es necesario que todas estas cosas se las sepan químicamente, pero yo se las menciono porque me parece relevante. Si cuando ustedes vayan y le digan en las revisiones técnico-mecánicas, mira, lo que este vehículo lo que tiene es que los HC están muy altos, y ustedes no queden como que el profesor Garvin no me habló de HC. Entonces, para que ustedes sepan qué quiere decir eso. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen los hidrocarburos altos, pueden también mirar a ver a qué creen ustedes que se pueda deber. ¿Ok? Entonces vamos a dejarlo correr por un tiempito más. 3 minutos. ¿3? Apenas llevo 3 minutos y ya siento que llevo 2 años aquí. ¿Y cuánto tiempo tiene la clase? 1 hora y 26 minutos. Llevamos 1 hora y 26 minutos. Wow, se ha ido el tiempo, pero es que paseando se va el tiempo. Y les digo, aparte, a mí me gusta, ¿oyeron? O sea, por mí, si seguimos aquí en esta clase hasta mañana. Pero es que me gusta, me gusta también salir y pasear, que tenía tiempo sin hacerlo, les cuento, porque estábamos con el nacimiento de mi bebé y teníamos tiempo sin salir de Bogotá. Pero bueno, lo cierto del caso, muchachos, es que esa es más o menos la forma en la cual trabaja el EVAP. Entonces, la computadora, recuerden, está tratando de abrir. No sé si mostráis también el paisaje, que está como bonito. Igual los muchachos me van a estar viendo ahí. Entonces, muchachos, van a tratar la computadora va a tratar de controlar eso. ¿Cómo? Le envía un comando a ese actuador, al actuador del EVAP, que es una válvula normalmente cerrada. ¿Ok? Eso es súper importante. Una válvula normalmente cerrada, que está allí conectada con el canister que viene directamente de el tanque de combustible, ¿cierto? Entonces eso es lo que tenemos. Y eventualmente, entonces esos gases pueden entrar a la cámara de combustión para ser quemados. Ese es el sistema EVAP. Si hay un problema en el sistema EVAP, lo que sucede, lógicamente, es que se va a establecer un código de error. Ok, perfecto. Para mencionar algún otro monitor por esta clase, hablamos, por ejemplo, del monitor de aire secundario, ¿ok? Que lo que hace es que en un momento, cuando el vehículo enciende, inyecta aire a los gases de escape para oxidar esos gases, producto de que todavía el catalizador no está funcionando, sino hasta más de 400 grados de temperatura, ¿cierto? Idealmente, ¿no? Entonces, el aire secundario lo que hace es añadir, recuerden, el contenido del aire es nitrógeno más que todo y un 21% aproximadamente de oxígeno. Entonces, es un contenido rico en oxígeno, 21% de oxígeno, y lo que quiere hacer es tratar de oxidar eso y hacer que esos hidrocarburos, monóxido de carbono, etcétera, se conviertan en dióxido de carbono, agua, entre otros. Entonces, la inyección de aire secundario no la traen todos los carros, dependiendo del carro, pero hay un monitor entonces que está evaluando ese sistema también. Si hay un problema, hay una fuga, etcétera, él también lo puede evaluar.
Los monitores del sensor de oxígeno obviamente están evaluando que a lo que el vehículo pase esté en cierta temperatura, el sensor de oxígeno, etcétera, etcétera, de cierta temperatura de funcionamiento y otros factores, él pueda determinar qué tal están las fluctuaciones, con qué frecuencia hace esas fluctuaciones, etcétera, etcétera. Cuestión que no vamos a hablar de más ahorita porque hemos hablado muchísimo al respecto de eso, pero lo cierto es que monitorea eso. El del calentador del sensor de oxígeno monitorea la corriente, monitorea todas esas cosas que pueden ser. Recuerden que los sensores de oxígeno en OBD2 son sensores de oxígeno que ya no son pasivos en el calentamiento, sino activos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que ahora los sensores tienen un calentador desde hace muchos años, y ese calentador eléctrico, una especie de resistencia eléctrica, que lo que hace es calentar el sensor para que pueda sensar ese circonio, dependiendo del material, del elemento químico, pueda fluctuar de una forma adecuada. ¿Ok? Eso es lo que está viendo la computadora. Entonces necesitamos que ese monitor corra para saber qué códigos tenemos al respecto del calentador del sensor. Y la EGR, la válvula EGR, que lo que hace, el sistema de EGR lo que hace es hacer recircular los gases de escape a la admisión. ¿Para qué queremos eso? Lo queremos para bajar, entre otras cosas, para bajar la temperatura de la cámara de combustión un poco, para quitar un poco de tener un aire, entrar con un aire que esté un poco más pobre en oxígeno, porque ya parte del oxígeno ha sido quemado, y evitar los gases NOx, ¿ok? Evitar en la medida de lo posible los óxidos, perdonen aquí un momento para desempañar los vidrios, evitar lo más posible que aparezcan los gases NOx, los óxidos de nitrógeno, que no solo se ejecutan, o mejor dicho, no solo se forman esos óxidos de nitrógeno cuando tenemos altas temperaturas en la cámara de combustión, sino también cuando el vehículo está sometido a carga, ¿ok? No a carga eléctrica, recuerden, sino a carga de esfuerzo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos al respecto o en referencia al sistema EGR, por ponerlo de una forma básica. La computadora entonces lo que hace es controlar eso para que ella pueda, de los mismos gases de escape, puedan volver a entrar a la admisión y puedan llenar un espacio que ya no va a ser llenado por el aire rico en oxígeno. Entonces, eso es lo que queremos hacer, tratar de evitar. Son sistemas de anticontaminación. Si hay un problema con la válvula EGR, que también normalmente es cerrada, lo que sucede es que va a haber y se va a producir un código. Si nosotros tenemos, por ejemplo, en el sistema EVAP, una válvula EVAP que esté fija siempre, nosotros podemos tener mezclas ricas, ¿ok? Podríamos tener una mezcla tendiendo a rica. Podemos tener un problema de mezcla, porque recuerden que eso es algo controlado. Y también puede pasar así, problema de mezclas, también con la válvula EGR, dependiendo de la condición. También podría haber una mezcla o un código de error de mezcla, de problemas de mezcla, producto de una válvula EGR que pueda estar funcionando mal. Entonces, muchachos, simplemente eso es más o menos lo que la computadora puede hacer. Faltan aproximadamente 5 minutos para hacer el intento. Igual, ya ahorita también tratamos de devolvernos, y así podemos mirar bien si no se completan en esta, a ver si se pueden completar en la que viene. Vamos a tratar de también de desempañar los vidrios y hacer el siguiente retorno. Ok, muchachos, bueno, yo espero que esta clase esté siendo súper útil para ustedes, para poder tener en cuenta. Voy a poner aquí la parte de los monitores, muchachos. Tan importante. Perdonen que ahí hay un ruido en este momento. Voy a apagar aquí.
Ok, entonces muchachos, vamos a hacer aquí, creo que por acá es el retorno. Vamos a hacer por acá el retorno a Bogotá. Y bueno, ya desaceleramos. Vamos a ver ahorita en alguna parte si paramos. Tuvimos un poco menos de 15 minutos. A ver si aquellos monitores se completaron. Puede que sí, puede que no. Pero bueno, ahí estamos haciendo las pruebas. Y lo que voy a hacer simplemente es devolverme por donde mismo me vine. Ese es como el último paso. Recuerden, muchachos, hay ciclos de manejo que pueden estar disponibles en diferentes manuales o en diferentes informaciones técnicas por internet. Y ustedes pueden hacerlos al pie de la letra con ese tipo de cosas. Sin embargo, las condiciones no es que por tener el ciclo de manejo vaya a garantizarse que todos los monitores pasen, porque hay monitores, o mejor dicho, hay condiciones que no dependen de nosotros. Dependen de Dios en realidad. La temperatura ambiente y un conjunto de cosas de la naturaleza que nosotros no controlamos. Voy a parar aquí un momento, aunque dice prohibido parar. Y vamos a mirar a ver si de casualidad algunos monitores se han completado. Vamos a poner aquí en parking y vamos a ver aquí. 13 minutos. Van más o menos 13 minutos, pero igual desaceleré y aceleré. Entonces, por favor, vamos a colocar aquí el escáner y miramos a ver si de casualidad se completaron. Si no, en realidad sirvió para repasarlos todos, eso sí. Entonces, fíjense, muchachos, pasamos de estar en semáforo. Yo no les había mencionado eso, pero ustedes van a retrasar el video y van a ver que es así. Pasamos de tener semáforo en amarillo a tener semáforo en verde. ¿Qué sucedió? Todos los monitores se completaron. No tuvimos que ir a 200 kilómetros por hora, ¿oyeron? No vayan a hacerlo. Simplemente estuvimos en una velocidad aproximadamente de entre, voy a ser sincero, 70 85 kilómetros por hora aproximadamente. Estuvimos en esa velocidad 90 veces. Y ya todos los monitores se completaron. Miren, los monitores que soporta este vehículo. Obviamente los otros no los soporta, o sea, no los tiene. Por lo tanto, ¿cómo los va a ejecutar si no los tiene? Es lógico, ¿cierto? Entonces, fíjense. Monitor Misfired. Voy a mencionarlos todos para que ustedes también los tengan. Misfired. Ya ustedes saben, con toda esta charla y este paseo que dimos, ya saben a qué se refiere. Monitor de se me fue, de combustible, ¿ok? De ajuste de combustible. Monitor de componentes comprensivos, de catalizador, calentador de catalizador, evaporativo, aire secundario, inyección de aire secundario, sensor de oxígeno, calentador de sensor de oxígeno y EGR, ¿ok? ¿Cuáles tiene este? Misfired, monitor de combustible, monitor de componentes comprensivos, catalítico, convertidor catalítico, aire secundario, sensor de oxígeno y calentador de sensor de oxígeno. ¿Qué pasó después que se completaron? Hay 0 DTCs, 0 códigos pendientes. Afortunadamente este carro está perfecto, ¿ok? Imagínense que el carro del profesor tenga 1000 códigos de error. Sería algo de... sería un mal ejemplo. Pero bueno, lo cierto del caso es que yo en realidad no tengo tanto tiempo con este carro. Así que también me sirvió a mí para prueba de que todo lo demás estuviese bien. ¿Ok? Obviamente la persona que me lo vendió ya lo tenía desde hace tiempo y es de confianza. Por eso es que no tuve que ni siquiera pasar los monitores para comprárselo, porque es una persona súper de confianza. Pero lo cierto del caso es que antes de ustedes comprar un carro también pueden hacer esto. Este ciclo que dimos. ¿Ok? Entonces fíjense. Tenemos que el monitor de catalítico, el monitor de sensor de oxígeno, era el que nosotros no habíamos pasado cuando estuvimos, ¿cuánto? Como 30 minutos primero, ¿no? Los primeros 30 minutos pasaron, ¿qué? 1, 2, 3, 4, 5 monitores pasaron los primeros 30 minutos. Ahora llevamos 1 hora 40 minutos y han pasado los 5, 7 monitores que este carro posee. Entonces, para que no sepamos nada más el tiempo que hemos pasado, bueno, 1 hora y media no es menos. Es menos porque yo hablé mucho al principio.
Entonces ya vamos a ver en cuánto tiempo pasaron esos monitores. Así que vamos a verlo aquí. Igual, como les digo, para no tener que estar, porque yo estoy mirando es el tiempo que lleva la grabación, pero para no tener que estar en esto, hay unos datos que ya yo les dije cuáles eran, que nos ayudan a nosotros ¿a qué? A poder mirar todo eso. Entonces vamos a irnos a datos en vivo, ¿sí? Y vamos a esperar, recuerden los datos de los ciclos de manejo después que se borraron el código de error. O sea, mejor dicho, los encendidos después que se borraron el código de error, la distancia recorrida, el tiempo que tiene el motor en marcha desde que se borraron los códigos de error. Préstame el otro teléfono, por favor. Ok, visualización de datos, lectura de datos entera. Y nos vamos a ir para acá, para arriba. Y vemos que en realidad llevamos 1 hora y 12 minutos desde que se encendió el motor. Lo que pasa es que la clase llevó 1 hora y 40 porque tuvimos más o menos media hora hablando antes de encender el motor. Entonces lo que tiene es esto. ¿Cuántas horas y minutos lleva desde que se encendió el testigo de check engine? Ninguna, porque no se encendió el check engine. O sea, no hay códigos de error, ¿cierto? Entonces llevamos 1 hora 12 minutos. En 1 hora 12 minutos aproximadamente, muchachos, se han completado todos los monitores en este carro, ¿ok? Pero no es solo la hora, porque recuerden que llevamos muchísimas más horas y muchísimos más kilómetros en el manejo anterior, pero yo les dije que no había salido, tenía meses sin salir de Bogotá, de hacer esa función. Fíjense que más o menos después de 300 grados funciona el catalizador, ¿ok? Que yo les había dicho que era 400 y pico, pero después de 400 ya está, de 300 ya está funcionando. ¿Cuántas distancias hemos recorrido? 35 kilómetros. Miren qué pasó aquí. Yo les podría decir, miren, en 35 kilómetros y en 1 hora y media se corren todos los monitores. Pero no es así, porque la vez pasada habían 1800 y algo de kilómetros, creo. 1800 y algo de kilómetros y no se habían corrido todos los monitores. El detalle es que no habían las condiciones necesarias para que se corrieran. ¿Me explico? Entonces ese es el detalle importante aquí. Entonces, fíjense lo interesante que es este tipo de cosas. Ver el contexto de las cosas. Entonces, esta es la distancia desde que se borraron los códigos de error. 35 kilómetros. ¿Qué hicimos aproximadamente? Les voy a decir lo que hicimos. Anótenlo por ahí. Vamos a ver si yo también lo voy a anotar por aquí. Van a hacer la prueba en sus vehículos para ver qué tal les va a ustedes. Me falta el tiempo en el cual se recorrieron esos kilómetros o el tiempo desde que está encendido el motor. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a poner lo que sucedió en esta clase. Entonces tenemos, yo no sé si esto se enfoca. ¿Sí? Bueno, por lo menos tenemos un dato. Dejamos, o sea, el vehículo frío, ¿cierto? Motor frío. ¿Ok? Vamos a colocar frío. Frío no es un término. Frío no es un término de ingenieros. ¿Ok? Pero lo que quiero decir es que estaba como la temperatura ambiente. Motor. Vamos a borrarlo aquí. Lo primero fue motor frío o motor a temperatura ambiente. ¿Ok? Esa fue la primera condición. Esto no quiere decir que esto se tenga que cumplir así, sino que simplemente estoy hablando de los datos que nosotros nos resultaron para este vehículo. Porque si ustedes ven que ustedes dan una vuelta, si esté caliente y se completan los monitores, entonces no tienen que estar esperando todo esto que yo les estoy diciendo. Simplemente cuando ustedes tengan un carro que vean que no pasan los monitores, entonces ustedes hacen este tipo de cosas para como que asegurarse de que van a correr, o lo más posible, asegurar lo más posible que van a correr. Motor a temperatura ambiente fue lo primero. Luego dejamos unos 5 minutos en marcha mínima. Eso fue lo que hicimos en esta clase, como les digo. 5 minutos en marcha mínima sin, vamos a colocar aquí, sin presionar el acelerador.
Eso fue lo que hicimos. O sea, sin estar acelerando y desacelerando. Después de esos 5 minutos, lo que hicimos fue hacer un recorrido normal. Un recorrido. No recuerdo cuántos kilómetros fueron. Si fueron 7 o menos. Bueno, ya en la clase ya lo confirmaremos. Pero creo que fueron un recorrido como unos 7 kilómetros o menos. Vamos a colocar unos 5 kilómetros y ustedes lo confirman. Creo que fue unos 5 kilómetros, 5 o 7 kilómetros. Ahorita lo confirmamos, ustedes pueden atrasar y confirmarlo, ¿no? Ese fue el recorrido que hicimos inicialmente. Y fue un recorrido normal, o sea, no con velocidades, aceleramos, desaceleramos, etc. Más o menos, después de encenderse, ese recorrido nos duró como unos, no, creo que fueron 7. Pero nos duró como unos 30 minutos, más o menos. Vamos a colocar unos 25 minutos aproximadamente, ya lo confirmaremos en la clase. Eso fue lo que hicimos. Y con ese recorrido solo faltaron 2 monitores por completarse. O sea, 5 monitores corrieron. 5 monitores estaban ok y 2 estaban incompletos. Lógicamente, los otros estaban no soportados. ¿Recuerdan? Ok, 4. Lo otro que hicimos fue, tuvimos como unos 10 minutos más o menos para poder llegar a una parte donde pudimos poner el vehículo a andar como es, 10, 15, 20 minutos más o menos. Y después de eso, cuando llegamos a la parte donde pudimos correr el vehículo por un tiempo, estuvimos más o menos como unos 14 minutos. Como unos 14 minutos sobre los, 70, sobre los 70 kilómetros por hora. Ustedes lo sacarán también su cuenta en millas, ¿no? Los que están en Estados Unidos. Estuvimos sobre los 70 kilómetros por hora y no más de 90 kilómetros por hora. Y en un tiempo, la distancia que recorrimos fue, en ese tiempo, 5, podemos poner aquí, recorrimos unos 35 kilómetros, ¿cierto? Y en un tiempo, vamos a ver aquí, de aproximadamente 1 hora. El tiempo total fue más o menos como 1 hora 20 minutos. Y como dato extra particular, para que no digan que se me escapa ningún detalle, pagamos como aproximadamente como unos $2.50 en peaje. Si les sirve de dato. Y bueno, aparte del consumo de combustible, etc., pagamos como unos $2.50 en peaje. Bueno, muchachos, espero que esta clase haya sido de provecho para ustedes. Como les digo, sinceramente no había yo completado los monitores en este vehículo y tengo tiempo con él, cosa que ustedes no tienen que hacer. Ojalá que todos los conceptos que hemos visto ustedes los puedan entender. Todas las cosas que hemos visto no forman parte de ser eruditos en física, química, mecánica, electrónica, electricidad. No. Forma parte de que ustedes tengan las ganas de aprender, presten atención, repitan las clases y podamos seguir avanzando en esto que es el diagnóstico electrónico automotriz. No todo lo que brilla es oro. Recuérdenlo. No simplemente por yo no tener un síntoma y no tener un código de error, eso no quiere decir que el carro está funcionando bien. Hasta que nosotros no tenemos todos los monitores completados, no podemos asegurar que no va a haber un problema en el vehículo y que no se va a presentar un check engine y que todo está funcionando bien. Nos vemos, muchachos. Chao.